En esta exposición se va a hablar sobre el ítem de la loza mixta, casetonada, maciza y sándwich. Mi nombre es Miguel Ángel Fajardo y como docente guía tenemos al arquitecto Daniel Espinosa. Los contenidos que vamos a ver en este video va a ser el objetivo, el alcance, las responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas, operación, variables, sistema integrado de gestión, presupuesto y tiempo de ejecución, análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones y el glosario, las palabras que utilizan los albañiles para referirse a algunas herramientas o sistemas constructivos. El objetivo de la constructora es describir y explicar el procedimiento constructivo a ser cumplido para la ejecución del ítem loza, casetonada de hormigón armado, considerando todos los aspectos del proceso desde la preparación, encofrado y colocación de casetones, hasta el vaciado, curado y desencofrado, identificando las responsabilidades de cada fase conforme a las normativas técnicas y de seguridad vigentes. Dentro de un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. Asimismo, desarrollar el análisis de precio unitario y el cronograma de ejecución del ítem, buscando optimizar la calidad del producto final, los costos de ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos. El alcance de esta constructora, esta especificación abarca todas las actividades relacionadas con la provisión de materiales, la preparación, el armado, el encofrado, la colocación de casetones, el vaciado, el curado y el desencofrado necesarios para la correcta ejecución del ítem. La loza casetonada de hormigón armado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, los planos estructurales aprobados y las normas bolivianas vigentes. Todo el proceso constructivo deberá realizarse conforme a lo establecido en las normas bolivianas, la NBA 12501, hormigón armado requisitos generales, y la NBA 12502, requisitos de ejecución, así como las especificaciones de seguridad industrial y control de calidad establecidos en el sistema integrado de gestión de la obra. Las responsabilidades de este ítem, como número 1 tenemos a la gerencia. Es el ingeniero Erwin Lobo, encargado de revisar y aprobar el proceso constructivo. La directora de obra, quien está a cargo de mi persona, quien es encargada también de la ingeniera Anabel Condo, encargada de dirigir el proceso y el desarrollo del ítem. La supervisora de obra, la ingeniera Isabel Suyo, responsable de que el sistema constructivo se realice correctamente. Y el maestro albañil, Denis Sugimoto, es el principal encargado que su gente realice correctamente las actividades. Por último, tenemos a los muchachos, los encargados del trabajo pesado. Las normativas y permisos que debe seguir este ítem está la CBH 87, la normativa boliviana del hormigón armado, norma técnica obligatoria para el concreto armado. Describe requisitos de diseño, materiales, ejecución y control. También tenemos el decreto supremo número 3099, Consejo Permanente del Hormigón Estructural, para evaluar y actualizar las normas relacionadas con estructuras de hormigón en Bolivia. Ley número 545, seguridad en la construcción, se aplicaría para la loza casetonada en seguridad de los trabajadores, equipos, riesgos, etc. Aprobación del diseño estructural. El cálculo de la loza armada, dimensiones, espesores, refuerzos, etc. Las herramientas que se utilizarán para la realización de este ítem está la vibradora, la regla vibradora, el teodolito, regla topógrafo, el handy y llana de madera, que más adelante se explicará en qué partes del ítem se utilizan estas herramientas, cuándo y cómo. ¿Dónde se almacenan estas herramientas? En el piso 3,
que es utilizado como la bodega. En este lugar se acopian todos los materiales necesarios para la realización de la edificación. Obviamente este espacio siempre está bajo llave y solo ingresan los ingenieros, el pasante, que sería mi papel, y los encargados de bodega. ¿Qué debo tomar en cuenta para un buen resultado? En los materiales, utilizar el hormigón H25 y acero de refuerzo de buena calidad. Emplear casetones limpios y en un buen estado. Encofrados, nivelados, firmes y apuntalados junto a las vigas de atenco. Aplicar aceite en los encofrados ripados de armadura y en los encofrados metálicos curados. Luego de terminada la vacía, deberá ser el curado de la losa para que no se agriete. Procedimientos: el antes, durante y el después de la realización del ítem. En el antes, como número 1, tenemos revisar los puntos del topógrafo si la anterior losa está a nivel, armar la cama de las vigas de atenco y colocar puntales, comprobar la distancia de los casetones según plano, venestas para el macizado y los shafts, revisar y liberar los fierros, hacer el encargo del hormigón un día antes de la vaciada. En el durante, como número 1, tenemos colocar el hormigón de forma uniforme, vibrar el hormigón para evitar las cangrejeras, colocar puntos de nivel para que toda la losa tenga un grosor de 25 centímetros. Y como última etapa de la realización del ítem tenemos el después. Como número 1, curado del hormigón, retirado de la cama de vigas de atenco, retirar los casetones luego del tiempo de fraguado, retirar los encofrados metálicos laterales. Pasados 21 días, retirar los puntales. En el antes tenemos como número 1 revisar los puntos del topógrafo. Al día siguiente del vaciado de la losa se llama al topógrafo. Deja sus puntos en donde debe estar ubicada cada columna para que las columnas estén centradas. De las columnas dependerá que la losa esté a nivel, ya que la losa empieza donde empieza la columna. Se toma de referencia las columnas para que la losa pueda estar a nivel junto con las demás losas de abajo. Como se puede ver en las imágenes, estos son los puntos que deja el topógrafo, y lo que vemos de color rojo son las líneas de chocleado que coloca el maestro para tener una referencia o un replanteo de las columnas para que éstas estén a nivel con las de abajo y así la losa también salga a nivel. Este sería el teodolito, la herramienta que se utiliza para sacar los puntos que el topógrafo deja. También, luego de sacar los puntos del topógrafo, se tiene que armar las camas de vigas de atenco. Primero se arma la cama donde están las vigas, es decir, como vemos en la imagen de aquí abajo, en las columnas donde llevan las vigas, en esa parte primero se arman las camas de viga de atenco. ¿Por qué? Porque estas camas servirán de referencia para que las vigas estén a nivel, es decir, van a estar a 1,80 todas las vigas para que luego, con la altura de los casetones, la altura de las vigas principales y secundarias, se llegue a los 2,80 metros, que es la altura de pie derecho que va a tener cada departamento. Luego de armar los demás sectores, se saca nivel de referencia. ¿Cuáles son estos niveles de referencia? Aquí vemos al contratista que tiene su teodolito donde está sacando niveles de referencia para que todas las camas tengan las mismas alturas. Están las vigas primarias y secundarias que se verán en esta imagen de aquí. Las que están horizontales son las vigas principales, que son las que cargan todo el peso de las vigas secundarias. Las vigas secundarias son las que están verticales o transversales, se podría decir. Transversales las primarias y longitudinales las secundarias. ¿Y cómo se soportan o qué
tipo de puntal recibe el peso de estas vigas? Tenemos este puntal especial de Atenco, que en sí es un puntal normal, solo que a este se le aumentan unas patitas y tiene un agarre diferente, donde, como se aprecia en esta imagen, las vigas de Atenco encastran en esa parte. Aquí tenemos más imágenes de referencia. Esta es la herramienta antidolito que se utiliza para sacar los niveles. En esta otra imagen vemos cómo el maestro utiliza un nivel de referencia que es 1.50 y en toda la losa tiene que haber esta medida de 1.50. Aquí está la medida como lo hacen los albañiles. Su nivel de medida es 1.50, la referencia, y luego de ese nivel de referencia a la primera viga primaria se utiliza o tiene que haber 68 centímetros de donde empieza la viga, y arriba tiene que haber 32 centímetros del nivel de 68 para arriba para llegar a los 2,80 metros de pie derecho. Aquí tenemos que las vigas de Atenco no se clavan, no se pegan, sino que simplemente se aseguran con un amarrado de alambre para que luego estas puedan ser cortadas, y cuando se vacíe la losa, estas simplemente tengan que ser jaladas para salir y volver a utilizarlas en otras losas. Las vigas de Atenco no son económicas, pero son una clave más rápida para el avance. Sale más caro, pero se avanza más rápido. Y es algo más ecosostenible porque así se reduce la contaminación de residuos al momento de hacer la construcción. Y estas vigas de Atenco necesitan puntales cada 1,50 metros. Los puntales especiales de Atenco se colocan cada 3 metros y entre medio de eso se colocan 2 puntales más para que puedan soportar el peso. Estos son los planos de referencia que utilizan los maestros para poder colocar o replantear sus vigas de Atenco. De color rojo tenemos las vigas primarias, que son las que soportan las camas de las vigas secundarias. Y aquí tenemos el plano de las vigas secundarias, que son las que van transversalmente. Una vez esté armado las camas de las vigas de Atenco, se procede al replanteo de lo que serían los casetones. Antes de colocar los casetones, se colocan unas reglas metálicas que toman de referencia el inicio de una columna al inicio del eje de un casetón para hacer el replanteo de los casetones. Primero se colocan todas las reglas metálicas. Estas no se pegan, no se clavan, sino que se aseguran con un clavo pegado a un lado, y este clavo se lo dobla para que abrace la regla metálica. Los casetones están separados cada 60 centímetros desde donde empieza la regla. Si es que hubiera mucho viento, se colocan estas mallas azules para que no se los lleve el viento. Como mencioné anteriormente, los casetones ni las reglas están pegadas ni clavadas. Simplemente están aseguradas o apretadas para que estas, cuando la losa sea vaciada, sea de fácil retirada. Los datos técnicos de los casetones tenemos que cada casetón mide 0,65 por 0,65, y también tenemos los casetones medianos que miden 0,40 por 0,65. Para que nosotros saquemos la cantidad que ocupa en volumen o metros cúbicos un casetón, en el dato técnico nos da que un casetón grande utiliza 0,087 metros cúbicos, y a la losa maciza se le descuenta este volumen por la cantidad de casetones, y así tenemos ya nuestra losa casetonada aligerada. Una imagen de referencia de cómo quedan los casetones ya colocados. El plano de replanteo de los casetones que utiliza el maestro, como les mencioné anteriormente, toma una medida donde empieza la columna hasta donde empieza un casetón para que así salga bien replanteado cada casetón donde debe ir. Una vez replanteados los casetones, luego se ubican todos los casetones, se colocan las venestas en los ábacos y en el macizado. En los balcones se colocan los moldes ripados y las molduras de la fachada, replanteo de los shafts. En los balcones es donde va a ir la losa sándwich, que más adelante se va a explicar por dónde se realizan.
Y también se aprovecha en el colocado de estos balcones ripados, que es como queda debajo del edificio. Como vemos, en cada balcón se utilizan estos moldes ripados porque ese es el acabado final que va a tener los balcones. Para que se pueda tener este acabado de buña o estos detalles hundidos en la fachada, se colocan estos moldecitos en cruz en las uniones de cada columna. Por decirse, en esta imagen, la moldura o el molde solo llega hasta donde termina la columna. Para que quede esta cruz se utiliza esta cruz de madera o este molde en cruz para que queden todas estas buñas como se ve en la fachada. Toman de referencia la losa de abajo o la columna de abajo, colocan su molde y así se puede tener este resultado de buñas en la fachada. En el siguiente paso tenemos el encofrado metálico para los laterales de la losa. Se le aplica aceite o grasa a los encofrados para que no se peguen y sea de fácil retirados. Porque si no se les realizara el aceitado o colocar el aceite vegetal a estos encofrados metálicos, se pegan y es muy difícil sacarlos y se puede dañar el hormigón de los laterales de la losa. Es por eso recomendable siempre dejar una parte o toda la parte aceitada. Y también se acuerdan que mencioné que las vigas de atenco sirven para soportar la cama y el peso de la losa. También se deja un espacio libre o unos 1,50 m para que los albañiles puedan caminar sobre ellas y hacer el retiro de los encofrados una vez vaciada la losa. En el detalle de la losa sándwich, que va en los balcones únicamente, esta losa se utiliza en los balcones y se dejan barras de Fidel 6 cruzadas en la parte de abajo. Luego se vacía un poco de hormigón, se colocan los dos plastofores y se coloca nuevamente una misma cama de Fidel 6, dos barras cruzadas, tanto transversalmente como longitudinalmente. Y por último se le llena con más hormigón para que eso ya quede a nivel de las otras losas. Como vemos aquí en la imagen, el maestro está amarrando las barras del Fidel 6 y los muchachos están con sus plastofores preparados, ya que el colocar los plastofores se hace durante el vaciado del hormigón. Una vez ya esté colocado las losas sándwich, se procede a revisar los fierros. Las vigas, columnas, ábacos, etc. se arman abajo. Luego se suben con las grúas. Una vez revisado y subido los fierros, se revisa el armado de los fierros con los planos para poder liberarlos. Se dejan galletas sobre los casetones para lograr dejar ese espacio de capa de compactación. Se hace el revisado de los fierros en la losa macizada, los fierros o crucetas y nervaduras de los fierros en los ábacos, en los casetones y en las losas sándwich. También se deja una pequeña armadura para los shafts. Aquí tenemos una imagen de referencia donde el maestro albañil está subido sobre la armadura de la escalera. Un dato curioso es que esta escalera se armó abajo y el maestro se subió desde abajo en la grúa hasta arriba. Más bien no dieron una multa a la obra. Aquí tenemos otra imagen de cómo se colocan las galletas en los casetones. ¿Por qué se dejan las galletas en cada casetón? Porque así se puede lograr una separación del casetón a los fierros. Porque si nosotros retiramos los casetones y se ven los fierros, ese es un trabajo mal hecho, porque los fierros pueden llegar a oxidarse. Estos son los planos que se utilizan para revisar las vigas y todo lo que sea relacionado con los fierros. Como podemos observar, aquí tenemos el nombre de la viga B4, B6, B8, las vigas invertidas, las vigas T invertidas. Este es el plano que se utiliza para revisar todos los fierros. Tenemos los planos de los refuerzos, planos de las vigas. En los planos de las vigas vamos a enseñar a leerles. Estos planos se leen a manera de escalera, es decir, de arriba a abajo.
En la parte de arriba tenemos un fierro del 16 de 2,35 m. Luego más abajo tenemos dos fierros del 10 y así sucesivamente. Luego en la última parte se revisan se revisa la cantidad de estribos que debe tener cada fierro. Cuando ya está revisado todos los fierros, proceden a subir las instalaciones eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado. Armada la losa, suben los eléctricos, los plomeros dejan unos tubos donde van las salidas sanitarias, los de aire acondicionados dejan tubos para sus conexiones. Yo antes creía que a los casetones se hacían huecos, pero en realidad simplemente se marcan y donde se colocan los tubos. En esta imagen se va a entender más la referencia. Se marcan los casetones y se deja con espuma que ésta se expande donde van a ir las instalaciones para que una vez retirado el casetón quede el hueco donde van a ir las instalaciones eléctricas. Lo mismo hacen los de sanitario, solo dejan un tubo, no le hacen hueco a la losa, simplemente que dejan un tubo hueco para evitar picar la losa. Lo mismo hacen los de aire acondicionado. Cuando ya esté listo todo el ítem de la losa, se procede a llamar un día antes, obviamente a hacer el encargo de lo que sería el hormigón. Se abra con Preforte, quien es el que nos provee el hormigón. Se hace la reserva del hormigón y al día siguiente vienen los cubos que se pidieron. Pero antes de llegar el mixer viene la bomba. La bomba es quien se encarga de bombear el hormigón hasta arriba. Una vez llegado el mixer, se retira el precinto y luego se hace la prueba de asentamiento, que normalmente se pide de 19 a 21. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea el asentamiento, más aguachento va a ser el hormigón. Por eso se pide 21 y arriba en la losa llega de 19. Cuando ya se hizo la prueba de asentamiento, se da el OK arriba utilizando el handy para confirmar de que está bien la prueba de asentamiento, y el vaciado se hace por sectores. Tenemos el sector 1 donde están vibrando y en el sector 2 y en la parte central. Se hace por etapas. Mientras se va haciendo el vaciado, se van sacando niveles o se utilizan las vibradoras de mano. Luego se utiliza una llana de madera para distribuir el hormigón. Para un acabado más limpio se utiliza la llana vibradora. Como se ve en las imágenes, da una textura lisa. Pero para que no sea tan liso, luego los albañiles utilizan esta llana de madera que le da la textura de rayitas. Para que todo quede así bien nivelado, se dejan unas fajas o guías para que se pueda tener esa textura lisa. Para que toda la losa tenga un espesor de 25 centímetros, los maestros utilizan otra vez lo que sería el teodolito, donde hay un albañil que mira por el visor y otro que está con la regla de topógrafo, donde toman las referencias de 25 centímetros. ¿Cómo hacen para sacar las referencias o los puntos de referencia? Simplemente con un barilejo van aplanando y hasta que dé los 25 centímetros, ahí marcan y empiezan a hacer su línea de referencia. Después de la vaciada, se debe echar abundante agua al hormigón. Se debe echar agua al hormigón por lo menos 2 días seguidos. ¿Para qué? Para evitar que la losa se agriete y se pueda curar con más facilidad. Retirada la cama de vigas de atenco. Se retiran las vigas de atenco a los 5 días para que puedan ser utilizadas en la otra losa de un piso siguiente. Los puntales ahora se apoyan sobre las reglas metálicas, como se ve en la imagen, para que puedan estar durante 21 días. Las vigas de atenco se retiran porque no tienen una función estructural, simplemente es para soportar el replanteo de los casetones. Los puntales se colocan cada 1,30 m para cargar el peso de la losa. Luego se procede al retirado de los casetones a los 5 días porque ya se pueden
retirar fácilmente. La forma de retirado es solo golpeándolos en una de sus esquinas. También se quitan las venetas de los ábacos y de los macizados. Como ven, automáticamente esos se van desprendiendo y quedan unas molduras lisas. Luego de pasado los 21 días, se retiran todos los puntales, se hace la limpieza de todo el piso y se marca como losa terminada. Por último, ingresan los eléctricos a hacer su trabajo. Como vemos aquí, el eléctrico ya está sacando los huecos donde ellos habían dejado espuma y proceden a sus instalaciones eléctricas, los mismos los sanitarios y los de aire acondicionado. En el Sistema Integrado de Gestión, la SIG, tenemos seguridad ocupacional, la ISO 45001, que nos indica que hay que prevenir accidentes y enfermedades laborales durante el vaciado. El Sistema de Gestión Ambiental, la ISO 14001, dice minimizar el impacto ambiental de la ejecución del hormigón y el uso de materiales. Y en el Sistema de Gestión de Calidad, garantizar que la losa cumpla con las especificaciones técnicas y de diseño estructural. Presupuestos y tiempo de ejecución. El presupuesto, según un dato que pude conseguir de referencia, no pude tener el dato oficial, el costo de realización de la losa es aproximadamente de 85.000 bolivianos. En el tiempo de ejecución, el vaciado de la losa se hace cada 8 días, según cronograma. Una losa finalizada se libera a los 21 días calendario, es decir, contando lunes, martes hasta domingo. En el análisis desde la perspectiva arquitectónica, no solo es una solución estructural, sino también una estrategia de diseño espacial y económica. Puede dejarse vista como parte del lenguaje arquitectónico, aportando una textura geométrica. La losa casetonada ayuda a reducir la contaminación ambiental, ya que se utiliza el mismo molde en toda la ejecución de la obra. Una referencia como obra arquitectónica tenemos el centro de Paula Sousa, donde se utiliza el casetón visto, no se le forra ni con cielo falso ni con yeso, porque permite una mayor fluidez y más ligera la obra según la perspectiva humana. Recomendaciones. Revisar los grosores de los fierros, porque si se coloca un fierro más delgado la losa puede caerse. No retirar antes de los 21 días los puntales de la losa, porque no puede llegar a fraguar correctamente y esta se puede caer. Hacer el curado de la losa para evitar las grietas. Si no se hace el curado, las grietas son así de evidentes y no es un acabado correcto. Trabaja con hormigón H25, porque si se trabaja con una resistencia menos de H25, la losa puede caerse o partirse. Por último tenemos el glosario, donde tenemos como primera palabra el chocleado. Hacer el relevamiento con una herramienta que tiene tiza color rojo en su interior y sirve para marcar las líneas rectas. Curado, proceso posterior al vaciado mediante el cual se mantiene el hormigón húmedo y protegido del calor o viento para evitar su desecación. Por último tenemos el nivel de asentamiento. Mientras más alto de 20 centímetros, más líquido es el hormigón que sale del mixer. Muchas gracias por su atención.